Damos gracias al Señor por este tiempo que estamos teniendo de adoración a su nombre y ahora lo que nos compete es la exposición de la palabra. La historia de la iglesia, de nuestra iglesia, que al final se puede escalar hasta la primera iglesia, no ha sido una historia de comodidad. Más bien, ha sido una historia de conflicto y de oposición. Si usted se recuerda desde Hechos 1, como hemos visto en este libro de la Biblia, hemos visto cómo la iglesia va transformándose, va formándose, va creciendo. Pero a la par de que la iglesia se transforma, se consolida y crece, la oposición a la iglesia también está aumentando. En Hechos 12, el pasaje que vamos a ver en esta mañana, Lucas nos va a presentar un contraste dramático. Primero nos va a enseñar sobre un rey poderoso llamado Herodes. Después nos va a enseñar sobre una iglesia aparentemente débil en medio de la situación que está pasando. Nos va a mostrar incluso cómo un apóstol del Señor Jesucristo muere y otro está encarcelado. Y aún así, hermano, el pasaje nos va a enseñar que Dios gobierna sobre todo. En este capítulo nos podemos responder estas preguntas que pudieran ser preguntas que nos podemos hacer todos los días. La primera pregunta es, por ejemplo, ¿por qué Dios permite que cuando hijos suyos están en medio de la oposición y están en medio de todo lo que pueden enfrentar producto del Evangelio, algunos mueran y otros sean liberados de la muerte? ¿Tiene sentido, y esta sería otra pregunta que nos podemos hacer, ¿tiene sentido orar cuando todo parece que está decidido y perdido? Es una pregunta que nos podemos hacer nosotros. Cuando ya parece que humanamente no hay solución, ¿tiene sentido orar? Y otra pregunta que nos pudiéramos hacer, ¿quién tiene realmente la última palabra sobre las cosas? ¿La tiene el poder de este mundo? ¿La tiene el poder político? ¿O la tiene Dios? Bueno, Hechos 12 nos va a enseñar que Dios no ha perdido el control, aun cuando pareciera que así es. Así que les invito en esta mañana a poder ir a Hechos 12. Vamos a estar leyendo el pasaje y vamos a orar para comenzar la predicación de la palabra. Dice así la palabra de nuestro Señor en Hechos capítulo 12. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. De repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel. Y así lo hizo, y el ángel añadió: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, Pedro lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle, y de repente el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. «Estás loca», le dijeron ellos, pero ella insistía en que así era, y ellos decían: «Es su ángel». Pero Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron y lo vieron, se asombraron. Y haciéndole señal con la mano para que guardaran silencio,
les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y les dijo: informen de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que lo llevaran para matarlos. Después de esto, Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y Sidón, pero ellos, de común acuerdo, se presentaron ante él. Y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su región era abastecida por el territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba: voz de un Dios y no de un hombre es esta. Al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias ahora por esta tu palabra, Señor, y permítenos, Señor, ser expuestos a ella, Señor, ser vivificados por ella, Señor. No solamente entenderla, sino ponerla por práctica y predicarla, Señor, a aquellos que aún no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, la idea central que envuelve todo este pasaje de Hechos 12 es la siguiente: aun cuando el poder humano se opone, Dios sigue reinando. Se lo repito: aun cuando el poder humano se opone, Dios sigue reinando. Aunque el poder humano se opone y persiste en contra del Evangelio, Dios sigue reinando soberanamente y responde a la oración de su iglesia y hace avanzar su palabra de manera imparable. Y esto lo vamos a ver en 3 secciones en esta mañana. La primera sección vamos a ver los primeros 5 versículos de este capítulo 12 del libro de los Hechos, donde vamos a ver cómo la persecución a la iglesia puede avanzar, pero Dios sigue en control de la situación. La persecución a la iglesia puede avanzar, pero Dios sigue en control de la situación. Si usted va conmigo a estos primeros 5 versículos de Hechos 12, primero se va a dar cuenta de una cosa. Lucas, el autor de Hechos, hasta el pasaje que habíamos visto el domingo pasado, estaba hablando acerca de la iglesia en Jerusalén, la iglesia que creció en Antioquía, cómo Dios estaba haciendo avanzar el reino a través de los gentiles, y termina el capítulo 11 diciendo que mandaron ofrenda a los ancianos de Jerusalén producto a la hambruna que se había profetizado por medio de Bernabé y de Saulo. Y uno lo que esperaría en una continuidad cronológica del pasaje es que se nos narrara qué fue lo que aconteció cuando Bernabé y Saulo llegaron a Jerusalén y dieron la ofrenda. Sin embargo, aquí parece que Lucas hace un paréntesis. Y sí, ciertamente nos sitúa en Jerusalén, pero deja de lado hasta el final de este capítulo a Saulo y a Bernabé y se concentra en un personaje no muy agradable. Herodes Agripa I, el que era el gobernador hasta ese momento de los judíos, el que era un títere del gobierno romano puesto ahí para que los ánimos estuvieran tranquilos en el territorio de Israel. ¿Qué hace Herodes Agripa I? Bueno, lo primero que vemos que Lucas nos narra en este pasaje es que comienza una persecución directa contra la iglesia. Si usted lee conmigo, en los primeros versículos dice: por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlo. No nos dice literalmente Lucas el por qué era esto directamente en este primer versículo, pero sí nos profundiza. Dice: no fue que solamente cogió a varios cristianos que estaban en Jerusalén y los echó en la cárcel para maltratarlo, sino que el versículo 2 dice: hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Si usted se acuerda, cuando los apóstoles eran discípulos de Jesús, habían unos que se llamaban los hijos del trueno, Juan y su hermano Jacobo. Bueno, de este Jacobo es de que se está hablando aquí. Literalmente la persecución llegó al punto de que uno de los apóstoles de Jesucristo que radicaba en Jerusalén, Herodes lo había mandado a matar a filo de espada. Y fíjense cómo dice el versículo 3, y viendo que esto agradaba a los judíos,
O sea, ya encontramos cuál es el objetivo de por qué Herodes está maltratando a la iglesia, porque es del agrado de los judíos, es del agrado del pueblo al que él está gobernando. Ahí podemos, vamos a decir que especular un poco, pero lo más probable es que los judíos constantemente estuvieron diciéndole a Herodes: estos cristianos, estos que se llaman ser cristianos están creciendo, nos preocupa la ley de Dios, el templo, los sacrificios, ¿qué vas a hacer? Y él dijo: bueno, voy a maltratarlos. Y cuando los maltrató, el propio Herodes vio que esto era del agrado de los judíos, que esto era del agrado del pueblo. ¿Y qué hizo entonces? No le bastó con maltratar a unos cristianos, no le bastó con matar a Jacobo, sino que hizo arrestar también a Pedro. Hermano, esto parecía el final de Pedro. Si hasta aquí se habían maltratado a los cristianos y ya uno de los apóstoles había sido muerto a espada, lo que humanamente cuando nosotros estamos leyendo estos primeros versículos podemos pensar es que Pedro, si está siendo arrestado, va a ser muerto también. Pero Lucas nos da un contexto específico. Dice: esto se estaba haciendo durante los días de los panes sin levadura, y habiéndolo arrestado lo puso en la cárcel. Y si vemos más adelante dice, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Herodes no era, vamos a decir, un tonto, era bastante inteligente. Durante las fiestas de los judíos no era lo normal, no era lo tradicional que se mataran personas. No por parte del gobierno de judíos, no por parte del propio pueblo, sino que tenían que esperar a que terminara la fiesta para entonces ejecutar a Pedro. Y por eso, solo por eso, es que Herodes manda a encarcelar a Pedro, pero no lo manda a encarcelar de una manera común. Si usted lee conmigo, versículo 4, dice: habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran. Aquí la palabra grupos inclusive puede cambiarse como pelotón en el sentido de nosotros ahora. O sea, no que eran 4 grupos de dos soldados cada uno y eran 8 soldados nada más. Eran 4 grupos numerosos que estaban custodiando a Pedro. Y más adelante ahora vamos a ver una descripción aún mayor de cuál era el detalle de la custodia de Pedro. Pero lo que estamos viendo aquí es que el fin de Pedro parece completamente inevitable. Es cuestión de tiempo, de que se terminen las fiestas y de que Herodes venga para matarlo. Sin embargo, cuando usted va conmigo al versículo 5, dice lo siguiente: así pues, Pedro era custodiado en la cárcel. Y después usted tiene en su Biblia una palabra que es maravillosa muchas veces en la palabra del Señor. Pero, cuando la historia va por un movimiento que usted humanamente piensa que los acontecimientos van a suceder así, cuando viene el pero es cuando viene un cambio en la historia. Miren cuál es el cambio. Pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Aun cuando humanamente, inevitablemente, la gente pudiera pensar de que Pedro iba a fallecer a manos de Herodes, aún así la iglesia lo estaba sosteniendo. Herodes está actuando. El poder humano oponiéndose al evangelio está actuando ahora mismo en Jerusalén en este pasaje. Pero Dios es el que sigue reinando y a Dios es a quien la iglesia le está clamando. El gobierno puede oponerse. El gobierno puede encarcelar. El gobierno puede incluso hasta llegar a matar, como le pasó al apóstol Jacobo. Pero la iglesia nunca debe dejar de orar. Hermanos, la enseñanza de este pasaje es clara. La persecución no significa derrota. Usted empieza a ver este inicio de pasaje y dice, esto viene mal. Cristianos maltratados en la cárcel, Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Esto parece que no tiene un buen final. Pero que haya persecución a la iglesia no significa que la iglesia sea derrotada. Y lo otro que también nos enseña, la soberanía de Dios no se cancela cuando el justo sufre. Esto que está aconteciendo en la soberanía de Dios está siendo permitido. ¿Es lo mejor? Humanamente hablando para nosotros, no, obviamente para nosotros no es bueno, ni que se nos opongan, ni que se opongan al evangelio, ni que caigamos presos por eso, ni que nuestra vida esté en riesgo. Pero Dios en su soberanía obra para hacer su voluntad, aun cuando los justos, aun cuando el pueblo de Dios pueda sufrir por el evangelio. Dios permitió la muerte de Jacobo y el encarcelamiento de Pedro,
pero ninguna de las dos cosas estuvo fuera del plan de Dios. Él es soberano incluso en el sufrimiento. Hermanos, no todas las oraciones reciben la respuesta que esperamos, pero si somos hijos de Dios, les puedo asegurar lo siguiente: ninguna de tus oraciones es ignorada por Dios. El mundo ora y dice que le ora al Dios verdadero, pero si ciertamente no eres hijo de Dios, la oración del mundo no es escuchada, porque no tiene el Espíritu Santo en él, porque el Espíritu Santo no es quien guía esa oración a Dios, porque Jesucristo no es su Señor quien recepciona la oración para presentársela al Padre. Pero la oración del pueblo de Dios, la oración del creyente, puede ser que se tarde la respuesta humanamente en nuestro entendimiento. Puede ser que la respuesta no sea lo que esperamos, pero ciertamente Dios no ignora la petición de su pueblo. Como podremos ver en los versículos siguientes, cómo la petición de esta iglesia que estaba orando por Pedro no iba a ser ignorada. La iglesia no puede poner su confianza en la ausencia de problemas. Si eso fuera así, nunca tuviéramos confianza, nunca tuviéramos esperanza, porque la iglesia y el pueblo de Dios siempre va a tener oposición, siempre va a tener personas en contra del evangelio. Así que no piense y no confíe que si estamos en tiempos de paz o de bonanza o de tranquilidad, no confíe en eso, no confíe en la ausencia de problemas, confíe en la presencia de Dios en medio de su pueblo. Esta iglesia de Hechos 12 estaba en medio de los problemas. ¿Se acuerdan que hace poco hubo un pasaje que dijo, y la iglesia tenía paz? Y el pastor Andy, cuando estábamos hablando de ese tema, decía, sí, pero esa paz es corta. Esa paz es corta. Fue una paz para que se extendiera la iglesia, pero de repente, como estamos viendo en este pasaje, la oposición vendría una vez más. Hermanos, con respecto a cuando estamos en situaciones similares a la de esta iglesia, a lo mejor situaciones más personales, porque gracias al Señor estamos en un país donde la oposición al evangelio no nos lleva a una prisión en la mayoría de los casos, y mucho menos a la muerte. Pero cuando estamos en situaciones personales, que nosotros nos empeñamos humanamente en poner todo nuestro entendimiento, toda nuestra fuerza, todo nuestro poder económico para resolver los problemas y no podemos hacer más nada. Muchas veces lo último que queda en nuestra idea es orar. Y algunas veces decimos, bueno, ¿para qué orar si ya lo he intentado todo? No es así, hermano. Cuando no podemos hacer más nada, orar no es poco. Orar es lo mejor que podemos hacer. No cuando no queda hacer más nada, sino desde el principio. Desde el principio de toda situación, usted ponga las cargas en el Señor y ocúpese de las situaciones y ocúpese de los problemas, pero que todo sea mente constante en oración. Cuando todo tu poder y toda la energía que tengas no dé para el problema, la oración es lo único que nos sustenta y Dios no va a ignorar nuestra oración. Hermanos, aún así tenemos que tener y entender lo siguiente: la oración no controla a Dios. Nosotros no buscamos a un Dios genio de la lámpara, en donde pedimos las cosas y el Señor nos las da. Al revés, la oración lo que hace es que nos alineemos a Dios. Nosotros podemos pedirle algo a Dios y en su voluntad Dios darnos otra cosa distinta. Pero si usted sigue orando, usted se va a ir alineando a la voluntad perfecta, justa y soberana de Dios. La iglesia no oró para forzar a Dios con respecto a Pedro, sino porque dependía de Dios para que Pedro tuviera la solución que Dios quisiera darle. La oración cambia el corazón de los que oramos, en vez de cambiar las circunstancias. Algunas veces las circunstancias ya son las que son, y nuestra oración a Dios en clamor lo que hace es transformar nuestro corazón y alinearnos y a entender la voluntad de Dios. ¿Es difícil en algunas situaciones? Sí. Pero la soberanía de Dios y su voluntad es perfecta, aunque humanamente nos pueda doler. Para las personas y amigos que nos visitan en esta mañana, que aún todo lo que he dicho ahora con respecto a la iglesia y orar, a lo mejor no lo entiendes a cabalidad, pero sí te puedo decir lo siguiente: el poder humano, y lo estamos viendo en este pasaje con el rey Herodes, puede decidir sobre la vida física. Mañana se pueden levantar imperios, dominios, nos conquistan o nosotros conquistamos, y el sistema de gobierno que tenemos arriba puede decir, vamos a eliminar a todos los cristianos.
Y ese poder humano, hasta cierto punto, puede decidir sobre la vida física de las personas. Pero donde nunca el poder humano y el poder de este mundo va a decidir es sobre la eternidad del alma de las personas. Así que si estás aquí en esta mañana, tu vida física sí, este mundo puede ser que la controla hasta cierto punto, pero lo que va a ser tu alma por la eternidad es una obra de Dios que te la está mostrando por medio del Evangelio. La pregunta no es si en este mundo vamos a sufrir o si en este mundo tú estás sufriendo, sino en quién confías cuando llega el sufrimiento. ¿Estás confiando en tu fuerza cuando llegue el sufrimiento? ¿Estás confiando en tu posición? ¿Estás confiando en tu economía? ¿Estás confiando en ídolos de otras religiones que son los que te van a abrir los caminos? Pues o vas a poner tu confianza en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, el que te va a sostener en medio de cualquier sufrimiento y por sobre todas las cosas, el que al final te va a librar del sufrimiento eterno para que tengas vida eterna con Él. La segunda sección en esta mañana de este pasaje lo vamos a ver desde el versículo 6 hasta el 17. Si vimos hasta ahora mismo que la persecución a la iglesia puede avanzar, pero Dios sigue en control, vamos a ver ahora cómo Dios en medio de esa soberanía y ese control responde a la oración de manera que algunas veces supera nuestra fe. Dios en medio de su soberanía responde a las oraciones de maneras muchas veces que superan nuestra fe. Si usted va conmigo al versículo 6, podemos volver a ver la narración. Dice: esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, ¿qué ustedes creen que estaba haciendo Pedro? En la situación en que él estaba, pudiera haber estado nervioso, con taquicardia, no comer, afligido, llorando, en un estado exacerbado que no daba de sí. Bueno, la palabra del Señor dice completamente lo contrario. Pedro estaba durmiendo. Y no estaba durmiendo solo. Los 4 grupos de guardia que le habían puesto, dice que de entre todos esos soldados estaba durmiendo entre 2 guardias. Usted se lo imagina, ¿no? En una cárcel, como un tipo cueva así, no se piensa en una cárcel de concreto, con barrotes, tipo cueva, en una de esas cuevas, Pedro acostado durmiendo y 2 guardias al lado de él. Usted se imagina en medio de esa situación cómo Pedro podía conciliar el sueño. Nosotros que algunas veces en las situaciones menos drásticas, con respecto a la que estaba Pedro, algunas veces nos desvelamos, nos viene, tengo que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que buscar lo otro, o la enfermedad, o el medicamento, o lo otro, y el sueño se nos va. Pedro dice que dormía plácidamente, y después vamos a ver por qué. La noche antes de su ejecución, Pedro estaba durmiendo, y es clave, no porque la situación fuera segura, no porque él sabía que lo próximo que iba a acontecer era su liberación, no, sino porque el Dios en quien él confiaba era lo que era seguro. Pedro tenía un entendimiento similar al del apóstol Pablo, que decía: si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, bueno, morir en Cristo es ganancia. Pedro era un entendimiento similar. En ese momento él no sabía lo que iba a acontecer, pero él estaba confiado en el Dios en que él había creído, el que él había visto con sus propios ojos y el que proclamaba el Evangelio a la iglesia. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Bueno, no pasó lo que temíamos cuando empezábamos a leer el pasaje. Cuando iban a pasar las fiestas, Pedro iba a morir, sino que directamente, versículo 7, dice que de repente se le apareció un ángel del Señor. Y una luz brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole: levántate pronto. Imagínate, viene el ángel, toca a Pedro, levántate, ponte tus sandalias, ponte el manto y sígueme. Y después, ¿qué fue lo que pasó? Mire, vamos a ir viendo todo lo que pasó. Pedro se levantó, el ángel habló con él. Los 2 guardias de al lado no sabemos en qué situación estaban, pero no reaccionaron. No sabemos si se durmieron, si se quedaron paralizados, si estaban atónicos. Lo que sabemos es que en la obra poderosa de Dios para liberar a Pedro, esos 2 guardias no reaccionaron a nada. No es solo eso, sino que también las cadenas, Pedro estaba amarrado con 2 cadenas, se caen. No fue que una llave, que Pedro cogió una llave del guardia de al lado, o que apareció, no, se caen las cadenas directamente. Las puertas de donde él estaba se abren. Recuérdense que eran 4 grupos de guardia. O
sea, Pedro caminando con el ángel tuvo que seguir pasando alrededor de soldados y soldados y soldados. Los soldados no reaccionaban. Todo eso aconteció hasta que llegaron a una puerta grande de hierro, que para mí entiendo que es el fin de la celda y es como la entrada hacia la ciudad. Esa puerta se abre completamente también. Y en todo este tiempo, Pedro no entendía que eso estaba aconteciendo de verdad. Dice la palabra del Señor que él lo que estaba viendo era como, entendía que era una visión, hasta que cuando estaba en medio de la calle de la ciudad de Jerusalén, dice que el ángel se desaparece y cuando Pedro vuelve en sí, dice en el versículo 11, ahora sé que en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todos los que esperaban el pueblo de los judíos. Hermanos, lo que parecía una muerte segura se convirtió en una liberación maravillosa. Fíjense cuántos elementos físicos podemos pensar en nuestra mente. Cadenas, puertas, guardias y más guardias y más guardias. Todo eso en el silencio de la noche, sin que nadie se entendiera nada. Pedro mismo no sabía ni lo que estaba pasando hasta el final. Y al final, Pedro se encuentra libre de toda prisión, de toda seguridad, porque Dios así le plació. ¿Y qué estaba haciendo mientras tanto la iglesia? La iglesia seguía reunida, orando por Pedro. Ahora, cuando llegamos a que Pedro va a casa de María, donde estaba la iglesia reunida, dice, cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Y al reconocer la voz de Pedro, de alegría, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba en la puerta. Vamos a ver aquí lo que pasó. Primero, Pedro va hacia donde está reunida la iglesia. Y esta sirvienta llamada Rode, cuando lo ve, posiblemente sea la única que de primer impacto, porque lo ve, entiende de que Pedro literalmente ha sido liberado. Y en vez de abrirle, en vez de decirle pase, ven para acá, cuenta, no, de la emoción quiso avisarle a los demás. Pero ¿qué pasó con el resto de la iglesia que estaba orando por la situación de Pedro? Leemos lo siguiente. Dice que ella dijo, y anunció que Pedro estaba a la puerta. Y mire lo que dice el versículo 15. Por lo menos en mi traducción dice, estás loco, le dijeron ellos. Pero ella insistía en que así era. Y ellos decían, es su ángel. ¿Ustedes entienden que la iglesia estaba orando en dependencia a Dios para que tuviera en cuenta la situación de Pedro? No sabemos exactamente, Lucas no nos dice qué era lo que estaban orando exactamente palabra por palabra. Algunos estaban orando, bueno Señor, si es tu voluntad que Pedro fallezca, cuídalo hasta las últimas horas. Pero yo no me imagino que la mayoría de la iglesia orara eso. Señor, si es tu voluntad, rescátalo, líbralo, que siga con nosotros, que siga siendo parte de los hermanos que nos guían en el camino del Señor. Sin embargo, cuando vino la noticia que ellos estaban esperando, no lo creían. Inclusive llegaron a decir, es su ángel. Como diciendo, ya lo deben haber matado, ya expiró, y lo que vino fue una representación de él a decirnos que ya, que dejemos de orar. Eso es lo que está aconteciendo ahora. Estamos viendo una iglesia que entiende que tiene que depender de Dios en oración, pero que a la vez no cree poderosamente en lo que Dios puede hacer por medio de su pedido. Si seguimos el pasaje hasta el versículo 17, leemos lo siguiente. Pero Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Aquí es cuando reaccionan. Aquí es cuando se asombran y dicen, ciertamente lo que estábamos orando, el Señor lo obró y no como lo estábamos pidiendo, porque hay un asombro, o sea, están viendo y reconociendo que de manera poderosa Dios puede obrar en su soberanía. Y Pedro, haciéndole señas con la mano para que guardaran silencio, lo más probable es que el asombro fue bastante escandaloso a esa hora de la noche, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo, informen de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Y entonces salió y se fue a otro lugar. Lo que estamos viendo, hermanos, es que Pedro muestra cómo la obra de Dios es poderosa para liberarlo. Les dice, no se queden ustedes ahora asombrados, así fue como acontecieron las cosas, y más, infórmenle al resto de la iglesia. Y aquí quiero hacer una acotación. Aquí dice
que le informe a Jacobo y a los demás hermanos. Uno pudiera trocarse un poco y decir, en el versículo 2 no acabamos de ver de que el apóstol Jacobo acaba de fallecer. ¿Cómo es que ahora hay que informar a Jacobo y al resto de los hermanos que yo estoy libre? Bueno, es que no se está refiriendo al mismo Jacobo. El que falleció fue Jacobo, hermano de Juan, uno de los 12 apóstoles. Este Jacobo, al que se está mencionando aquí, es un hermano de Jesús, que próximamente en el libro de los Hechos vamos a ver cómo es un líder de la iglesia en Jerusalén. Y es uno de los hermanos que en los evangelios nunca creyó en Jesús mientras Jesús estuvo vivo, sino que cuando Jesús resucitó fue que entonces sus ojos fueron abiertos. Para que no haya nunca una confusión de que Pedro esté diciendo como que le informen a alguien, como si Pedro desconociera que Jacobo el apóstol falleció. Es otro Jacobo. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Primero, Dios no depende de la fuerza de nuestra fe para obrar las cosas que Él quiere obrar. La iglesia estaba pidiendo por Pedro en medio de su situación y Dios se fue por encima de la fe de lo que ellos estaban orando por Pedro y obró poderosamente su liberación, al punto de que ellos no tenían fe ni esperanza de que Pedro pudiera estar parado en la puerta de casa de María diciéndole, ya el Señor me libertó. Dios no depende de nuestra fuerza ni de nuestra fe para obrar en su soberanía lo que Él quiera orquestar. La oración no es efectiva, hermanos, porque nosotros confiemos perfectamente. Porque si la oración fuera efectiva, porque nosotros confiemos perfectamente, Pedro no hubiera sido liberado, porque la iglesia perfectamente no confiaba en que Pedro fuera liberado. La oración es efectiva porque nosotros tenemos a un Dios poderoso y es un Dios al que confiamos. Usted pídale al Señor. Aunque su fe pueda ser defectuosa, aunque su fe no sea perfecta, usted pídale en la voluntad del Señor. ¿Hay algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Aun cuando en nuestro propio entendimiento, en nuestra mente limitada, nosotros podamos decir, tengo al pariente tal que llevo años predicando el Evangelio, ese nunca se va a convertir. Ese es nuestro razonamiento algunas veces. Sin embargo, Dios nos manda a persistir en oración porque para lo que en nuestra mente es imposible, para Dios en su voluntad todo es posible. Hermanos, Dios responde incluso cuando nosotros mismos luchamos con nuestra incredulidad de las cosas que pueden acontecer. Si mañana viene un problema a la iglesia y nosotros pensamos, este es el fin de la iglesia, y esa es nuestra incredulidad, aún en esa incredulidad nosotros tenemos que orar para que Dios siga sosteniendo a su iglesia. Y Dios en su voluntad lo hará o no. Así que Dios siempre va a responder a nuestras oraciones. Muchas veces nosotros oramos como quienes tocamos una puerta, sin esperar que se abra. ¿Algunas veces usted no le ha pasado que usted llega a casa de alguien a visitarlo y lo ve todo cerrado, todas las ventanas cerradas y dice, bueno, voy a tocar la puerta por tocarla, yo sé que ahí no hay nadie? Y usted toca la puerta. Sin embargo, Dios abre puertas que incluso cuando nosotros no estamos preparados para verlas abiertas. Dios es el que abre toda puerta si es su voluntad, aunque nosotros no estemos preparados para que esa puerta se abra delante de nosotros. Hermanos, hay un contraste muy grande en este pasaje con dos personajes y vamos a ver el primero en esta sección. Pedro y Jesús. Pedro fue liberado de su prisión y fue liberado de la muerte. Jesús, por la voluntad del Padre, escogió no ser liberado de sus cadenas. Pedro estaba encadenado, custodiado y condenado a muerte completamente, pero Dios envía a un ángel y lo libera. Jesús también fue arrestado, fue encadenado, fue juzgado injustamente, custodiado por soldados, pero en su caso no hubo ángel que lo liberara. No hacía falta, si Jesús hubiera querido, se hubiera liberado él mismo. La diferencia no fue la falta de poder, sino la decisión voluntaria de Jesús de quedarse custodiado para morir en una cruz por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros pecados. Pedro fue liberado para seguir viviendo, pero Jesús no fue liberado para que nosotros pudiéramos seguir viviendo en la eternidad con Él. Pedro sale de la prisión y Jesús cuando sale de la prisión no sale libre, sale directo hacia la cruz. Pedro sale caminando libre entre puertas que se abren solas.
Jesús camina hacia el Calvario cargando su cruz. Pedro deja atrás cadenas de hierro. Jesús carga con las cadenas de nuestros pecados en la cruz para que nosotros seamos liberados del peso del pecado. Hechos 12 nos muestra una liberación temporal de Pedro. Porque al final Pedro fue liberado aquí, pero en algún momento de la historia, Pedro al final morirá. Sin embargo, el Evangelio nos anuncia una liberación que no es temporal, una liberación eterna del pecado y de la muerte. Aprendamos a confiar cuando Dios no explica. Dios no explica por qué Jacobo muere en este pasaje y por qué Pedro vive. La fe madura no exige explicaciones de parte de cómo Dios obra. Cuando Dios obra y usted no lo entiende, usted no diga, Señor, ¿por qué? Usted diga, Señor, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué me quieres enseñar? ¿A dónde me quieres llevar? Eso es una fe madura en el Señor. Es una fe que descansa en el carácter de Dios soberano. Confiar no es entender el plan de Dios, sino confiar plenamente en el Dios que tiene el plan. No midamos, hermanos, la fidelidad de Dios por los resultados que pueden ver nuestros ojos. La iglesia fue fiel tanto cuando Jacobo murió como cuando Pedro fue liberado. Dios sigue siendo bueno aunque el resultado no sea el que esperemos. No evalúes tu vida espiritual por las respuestas visibles. Evalúa tu vida espiritual por el caminar por donde el Señor te está llevando. Dios obra aun cuando nuestra fe es imperfecta. La iglesia oraba, pero no creyó la respuesta de Dios cuando se liberó a Pedro. Dios no espera una fe perfecta en nosotros para actuar, porque si no, nunca actuaría en nuestra vida, sino corazones dependientes a Él en oración y sujetados a su voluntad. Dios puede obrar aún cuando nuestra fe es débil, pero ciertamente es una fe en Él como nuestro Señor y Salvador. Hermanos, no atribuyamos a la casualidad lo que es la gracia del Señor. Pedro reconoce, ahora entiendo verdaderamente que el Señor me ha liberado de la mano de Herodes y de la mano de los judíos. Aprendamos a las situaciones que nos pasan en nuestra vida, interpretarlas y verlas con lentes espirituales y no verlos como meras casualidades o circunstancias. Debemos aprender a orar esperando respuestas reales de Dios. Algunas veces no serán las que queremos, pero ciertamente Dios no ignora nuestras peticiones. No subestimes lo que Dios puede hacer aún mientras nosotros estamos durmiendo. Porque Pedro estaba durmiendo en la cárcel y Dios ya estaba obrando poderosamente toda su liberación. Para los amigos que nos visitan en esta mañana, Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Dios ve la prisión de Pedro, escucha la oración de la iglesia y actúa en el momento justo según su voluntad. El problema no es que Dios no vea tus peticiones si estás en medio del sufrimiento. El problema es que tú aún no has querido rendir tu vida a Él. Tú no puedes pretender que Dios te guarde, que Dios te cuide, que Dios te sostenga si tú no tienes a Dios como el centro de tu vida, como tu Señor y como tu Salvador. Dios puede obrar. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios puede quitarte de huecos, de baches, pero las circunstancias de tu vida están completamente ancladas en Dios. Y tú no puedes esperar que Dios obre en toda bondad o en toda misericordia o en todo sustento si tú no has rendido tu vida al Señor. La mayor liberación que puede tener una persona no es física. Y Pedro fue liberado físicamente. La mayor liberación que puede tener una persona es espiritual. Pedro fue libre de las cadenas, pero muchos libres de cadenas físicas y que gozan de libertad hoy, siguen siendo esclavos por dentro. Siguen siendo esclavos del pecado en su vida. Siguen siendo dominados por deseos, por anhelos, por ídolos. Cristo es el único que ha venido a romper las cadenas del pecado y de la muerte. Solo creyendo en Él y teniéndolo como tu Señor y Salvador es que puedes experimentar la verdadera liberación. No necesitas, si quieres comenzar el camino del Señor, no necesitas una fe fuerte. Necesitas un Salvador vivo. Y ese Salvador es Jesucristo. La iglesia dudó en medio de su oración. Dudó de que ciertamente Él fuera a liberar a Pedro. Pero Dios aún así actuó a pesar
de la imperfección de la iglesia. La salvación no descansa en la intensidad de tu fe, sino en la obra perfecta de Cristo. La fe es un don que ha dado Dios. A algunos la fe le crece como un grano de mostaza y puede venir todo viento, toda marea y prácticamente es inmutable con respecto a eso, porque entiende a gran profundidad la soberanía de Dios y su sustento. Otros, la fe es débil. Dice la palabra del Señor que algunos van a ser salvos como por fuego, porque es muy débil su entendimiento. Sin embargo, es la fe puesta en la obra perfecta de Cristo. Lo único que necesitamos para salvación de nuestra vida, el fundamento completo, es creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador, y que en la cruz Él murió para pagar por nuestros pecados. Eso lo entiende una persona hoy, y bajando esa loma tiene un accidente mortal y está en el paraíso por la eternidad. Ahora, mientras el Señor nos siga dando tiempo en esta tierra, Dios quiere que nosotros sigamos desarrollando nuestra vida en santidad, que le sigamos aprendiendo de Él, que profundicemos en esa fe salvífica en Cristo como una fe que nos sustenta, que nos alienta, que nos da la fuerza en medio de las necesidades. Pero no piense que si tiene una fe débil, usted es menos delante del Señor. El mismo Dios que liberó a Pedro es el que puede libertarte del pecado. La mayor cárcel no es una prisión romana, no es la prisión de nieve, no es la prisión de máxima seguridad del país. La peor cárcel que puede tener una persona en este mundo es un corazón lejos de Cristo como su Señor y Salvador. Yendo al tercer y último punto de este pasaje, los versículos del 18 al 25, vamos a ver cómo el orgullo y la potencia humana cae, pero la palabra de Dios sigue avanzando. Si usted va conmigo a partir del versículo 18, dice: cuando se hizo de día hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Y Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que lo llevaran para matarlo. Herodes, en su ira, en su rabia, en no poder ejecutar su maravilloso plan de seguir adulando a los judíos en Jerusalén, lo que hizo fue darle la culpa a los guardias, que en cierto sentido, si tú eras el que estaba vigilando a Pedro, te tocaba. Y lo que hizo fue matar. El poder seguía ejecutando vidas humanas unas detrás de la otra. Sin embargo, dice, después de esto Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. Lucas nos narra que hasta este punto se acaba esta historia en Jerusalén, pero el punto conector ahora sigue siendo Herodes. Lucas nos quiere mostrar qué aconteció con Herodes después de la liberación de Pedro. Cuando llegamos al versículo 20 dice: Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él y, habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su región era abastecida por el territorio del rey. ¿Cómo entendemos esto? Primero, Herodes no era rey sobre las ciudades de Tiro y de Sidón. Sin embargo, sí nos dice el pasaje que el territorio de Herodes abastecía continuamente estas ciudades, y Herodes se había enojado por algún elemento que Lucas no nos quiere narrar. No sabemos si es político, si es económico, pero se enojó contra las personas de esta ciudad. Y lo que están haciendo los representantes de estas dos ciudades es, a través de Blasto, el camarero del rey, una persona importante porque está cerca del rey, tratar de llegar para buscar un acuerdo en cómo solucionar su problema. Después vemos en el versículo 1, dice: en el día señalado, lo que Lucas no nos narra es que parece que Blasto habló con Herodes, Herodes se puso de acuerdo, dijo: no vamos a haber problema, vamos a buscar un día. Dice Lucas: en el día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba, y escuchen lo que decían las personas que estaban ahí, los de Tiro y los de Sidón reunidos con Herodes: voz de un Dios y no de un hombre es esta. O sea, la adulación que estaba recibiendo Herodes, que se vistió con toda su pomposidad, la tradición dice inclusive que ese traje real posiblemente brillaba cuando le daba el sol, resplandecía hacia afuera, y toda la parnafernalia que se debe haber montado en aquel lugar para exaltar a Herodes como rey, llegó al punto en que la multitud gritó: voz de un Dios y no de hombres esta.
O sea, el pueblo estaba exaltando a Herodes al punto de hacerlo Dios delante de él. Parece que tanta era su necesidad de que Herodes le pasara la mano para que Tiro y Sidón resolvieran sus problemas, que llegaron a ese punto. Lucas no nos narra en ninguna parte que Herodes negó esta adulación, que Herodes negó esta adoración que se le estaba dando. Al contrario, lo más probable es que Herodes haya recibido eso con todo el gozo y toda la, vamos a decir la frase cubana, y toda la hinchazón que se pudiera hacer de que qué bueno que me están adulando al punto de hacerme un Dios. Ahora bien, si usted lee acto seguido a esta frase, versículo 23 dice, al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y Herodes murió comido de gusanos. O sea, Dios soberano que ha actuado hasta este momento para liberar a Pedro, para mostrarnos todo lo que hemos visto en el pasaje, actúa de una manera instantánea en la vida de Herodes y Lucas muestra por qué. No le dio la gloria de vida a Dios. Esa frase que dijeron, voz de un Dios y no de un hombre, una persona sensata, fíjense, ni siquiera un creyente, una persona sensata hubiera dicho, no, hasta ahí no. Yo soy un rey, voy a resolver el problema, pero no. En su pecado, en su orgullo, recibió eso y en el mismo momento recibió el castigo divino de Dios. Y Lucas vuelve a hacer un salto aquí, donde vemos en el versículo 24 otro pero glorioso, donde el poder humano estaba muriendo literalmente por su orgullo, por su pecado, por su egocentrismo. Dice el versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Usted está viendo el gran contraste. Empezamos este pasaje viendo cómo el poder humano estaba sobre los cristianos, que los estaban maltratando, que mataron a Jacobo, que Pedro fue preso en la cárcel, y una iglesia que lo único que estaba haciendo era orar y parecía débil, no tenía mecanismo, no tenía nada. Bueno, ahora estamos viendo cómo el poder humano cae y la palabra de Dios sigue avanzando, proclamando y expandiéndose, todo gracias a la soberanía y la voluntad del Dios Todopoderoso. Acto seguido, Lucas vuelve a enlazar donde había dejado el último versículo de Hechos, capítulo 11. Vuelve a Bernabé, a Saulo, y dice, Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido con su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. ¿Se acuerdan que en el pasaje anterior ellos habían ido a Jerusalén con las ofrendas? Bueno, Lucas no nos quiso decir nada con respecto a su tiempo en Jerusalén. En ese impas de tiempo, él nos narró esta maravillosa historia de la soberanía del Señor. Y ahora nos narra cómo Bernabé y Saulo vuelven a Antioquía y se llevan a Marcos, a Juan, llamado Marcos, uno de los evangelistas, de nuevo hacia Antioquía. ¿Qué podemos aprender hasta aquí, hermano? Donde el poder humano, donde el rey Herodes muere, por otro lado, en la soberanía de Dios, la palabra vive, avanza y continúa expandiéndose. Dios no comparte su gloria. Si hay alguna persona que está tratando de recibir la gloria que merece Dios, sepa que usted está bajo el juicio de Dios porque Dios no comparte su gloria. El orgullo humano siempre va a tener fecha de caducidad. Con Herodes fue instantáneo. Con otras personas que se adulan y se levantan, a lo mejor no será instantáneo, pero en algún punto de la historia va a tener fecha de caducidad y va a tener que rendir cuentas delante del Dios Todopoderoso. El Evangelio no depende de líderes, no depende de los gobiernos, no depende de circunstancias favorables. El Evangelio depende del Dios Todopoderoso que lo sigue haciendo avanzar desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último del continente asiático, europeo, americano, Cuba, Santi Espíritu, ciudad de Santi Espíritu. Y Dios lo va a seguir haciendo avanzar hasta donde a Él le plazca. Si les había dicho que había una conexión entre Pedro y Jesús, y le había dicho que había otro personaje, vamos a ver ahora el contraste entre el rey falso que recibe el aplauso de Herodes y el rey verdadero que recibe una cruz. Herodes, lo vimos en el pasaje, se viste de gloria, se sienta en un trono, recibe adoración, pero muere bajo el juicio divino de Dios por su pecado.
Jesús, a diferencia de este rey falso, el rey verdadero de esta creación, es despojado de sus vestiduras, no vestido de una manera real. Es colgado en una cruz, no sentado en un trono. Es burlado, no es adorado por multitudes. Muere, igual que Herodes, pero la gran diferencia, resucita venciendo el pecado y la muerte para que tú y yo podamos también vencer. Esa es la gran diferencia. Herodes acepta una gloria que no le pertenece. Jesús renuncia a la gloria que sí le pertenecía para venir en una humillación, como lo vemos en Filipenses capítulo 2, y morir humillado para que tú y yo podamos tener salvación y vida eterna. Hechos 12 termina diciendo, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra avanza no porque Pedro escapó, no porque Herodes murió bajo juicio, sino porque Jesús murió y resucitó. Eso es lo que hace que la palabra de Dios avance. La iglesia no crece por milagros espectaculares, sino por un Salvador crucificado y resucitado. Si fuera por milagros espectaculares y de repente los milagros se desaparecieran, la iglesia desapareciera con él también. Lo que sostiene a la iglesia es el glorioso evangelio de Jesucristo. Nuestra esperanza no está en que Dios siempre nos libre de la muerte, sino en que Cristo venció la muerte por nosotros. Esa es nuestra esperanza. Mañana Dios nos puede liberar de enfermedades mortales. Dios puede obrar en cáncer, Dios puede obrar en cualquier enfermedad que se pueda aparecer. Y nos libra temporalmente de la muerte. Pero donde ciertamente Dios nos libra y tenemos la certeza por medio de su palabra, es de la segunda muerte, para tener la vida eterna con Él. Hermanos, Pedro fue librado una noche, Jesús fue entregado por nosotros. Herodes murió en su orgullo, Cristo vive en su humillación gloriosa. Y por eso hoy, siglos después, la palabra de Dios sigue avanzando. El orgullo espiritual, hermanos, también trae disciplina. Vimos en este pasaje cómo el orgullo de Herodes, que no era creyente obviamente, lo llevó a la muerte por no dar la gloria a Dios. Pero nosotros como iglesia debemos aprender una lección de ahí. Todo crecimiento y fruto que nosotros podamos dar, la gloria no le pertenece a la iglesia. La gloria no le pertenece al líder, no le pertenece a los pastores, no le pertenece a un ministerio. Toda la gloria del fruto y el crecimiento de la iglesia le pertenece a Dios. Por tanto, toda gloria debe ser rendida a Él. Vivamos con la certeza de que la palabra siempre vencerá. Los gobernantes van a pasar, los sistemas van a caer y la palabra de Dios permanece para siempre. Si esto es así, invirtamos nuestras vidas en lo que no puede ser destruido. ¿Cuántas cosas vamos a dejar en este mundo cuando nos vayamos? Muchas de las que a lo mejor nos estamos aferrando ahora. Lo único que no vamos a perder es el entendimiento de Dios por medio de su palabra. No pongamos nuestra esperanza en hombres fuertes, sino en un Dios que es fiel y soberano. Participemos activamente en la obra de Dios, la obra que, como este pasaje muestra, nunca será detenida, sino que se avanzará y seguirá multiplicándose. Para los amigos que nos visitan en esta mañana, el poder humano es temporal. Por mucho que usted lo vea poderoso, el poder humano es temporal. Herodes parecía invencible en su momento, hasta que murió. Todo poder que ignora a Dios tiene fecha de caducidad en este mundo. Mi pregunta para ti hoy es, ¿en qué estás poniendo tu seguridad? ¿En qué estás poniendo tu sustento? La única respuesta buena y perfecta para esa pregunta es que pongas tu seguridad en Dios. Rechazar a Dios no te hace libre, al contrario, te deja sin esperanza. Herodes se exalta y muere. Pedro se humilla y vive bajo el cuidado de Dios. La verdadera libertad no está en la autonomía, sino en la rendición y en la dependencia a Dios. Ignorar la gloria de Dios conduce al juicio. Herodes no fue juzgado por ser rey, sino por robar la gloria que le pertenecía solo a Dios. Nadie puede vivir indiferente a Dios sin las consecuencias eternas que esto lleva. Hoy Dios nos está llamando antes del juicio.
Hechos 12 muestra un juicio inmediato, pero hoy Dios muestra paciencia y gracia. Si fuera por nuestro pecado, a nosotros nos pasaría igualito que a Herodes. Pecado, juicio fulminante. Sin embargo, Dios en su gracia y en su misericordia, Él retiene su ira a este mundo. Sí, hay juicios parciales, juicios temporales, hambrunas, guerras, todo eso consecuencia de nuestro pecado. Pero el juicio eterno está retenido hasta que Dios quiera. Y sigue dando la salvación a este mundo hasta que Él quiera. El Evangelio es una invitación antes del día del juicio final. Pero todo orgulloso que rechace a Dios terminará en juicio y no terminará en salvación. Cristo no fue liberado para que tú sí pudieras serlo. Pedro fue liberado, Jesús no fue liberado. Cristo murió para abrir la puerta a la eternidad con Él. La pregunta final no es si Dios puede librarte a ti de tu condición, sino si tú confiarías en el que dio la vida para liberarte. Mi exhortación para ti esta mañana: confía en Cristo como el Señor y el Salvador de tu vida. Solo así serás libre de la condenación del pecado. Concluyo en esta mañana. Y Hechos 12 nos enseña verdades inquebrantables. La primera, la iglesia puede ser perseguida, pero Dios sigue reinando en este mundo. La oración puede parecer un elemento débil, pero Dios, por medio de escuchar la oración, obra según su voluntad. Los hombres poderosos caen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La pregunta final no es ¿quién gobierna el mundo? Dios es quien gobierna el mundo. La pregunta es ¿quién gobierna nuestros corazones? ¿Nos hemos rendido ciertamente al reino de Dios o le has dado la gloria y la honra a otra cosa? Les repito la enseñanza de este pasaje. Dios reina siempre. Aun cuando el poder humano se opone, Dios sigue reinando a este mundo. Oremos al Señor.